Estamos hablando con lo que en este tema, lo que serían las escuelas del pensamiento en investigación cuantitativa, ¿no? Lo primero que quiero hacer una salvedad acá es que el título de la ponencia, tal como aparece en el programa de Penser, aparece escuelas del pensamiento, ¿no? Yo preferiría utilizar lo que son más bien paradigmas o enfoques epistemológicos, porque la escuela de pensamiento tienen otra razón de ser y otra naturaleza. Cuando hablamos de escuela de pensamiento, nosotros podríamos pensar en la escuela pitagórica, en el caso de los presocráticos, podríamos pensar más recientemente en el Círculo de Viena, que tiene una caracterización particular, o en la escuela de Frankfurt, con el paradigma sociocrítico, o en la escuela de Chicago, con el interaccionismo simbólico, con Blumer. Es decir, que entonces hay que tener mucho cuidado acá con cómo manejamos los términos acá, ¿no? Y eso porque noto que tenemos muchos participantes que están iniciando ese camino en el mundo de la investigación. Por allí he estado leyendo el chat en YouTube, bueno, y hay personas que hacen preguntas ya con densidad, pues que merecen alguna respuesta que intentaremos darle a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, una de las cosas que hay que considerar acá es que la ciencia tal cual, de esa ciencia que les acaba de hablar la doctora Telma, perdón, es una ciencia que nació prácticamente ayer en la historia de la humanidad, ¿no? La ciencia que nace en la modernidad, básicamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, tiene muy poco tiempo en lo que es la historia de la humanidad. Si nosotros vemos este recorrido acá, un gran trabajo de síntesis que hace el colega Ferreira Santos en el año 96, notarán ustedes más o menos un plano de lo que ha sido el conocimiento, la historia del conocimiento en la humanidad, partiendo desde las culturas ancestrales, pasando por los presocráticos, Sócrates, después el aporte de Platón con el mito de la caverna y el contraste entre el mundo inteligible y el mundo sensible, y también los aportes pues de Aristóteles, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de investigación cuantitativa hay que tener mucho cuidado, porque existe la tendencia a quedarse solamente en la parte instrumental, en la parte técnica, creyendo que si utilizamos estadística y utilizamos el Excel o cualquier otro software, el SPSS, R, View, MATLAB, ya nosotros pues manejamos y tenemos toda la pericia de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa tiene una lógica, y esa lógica pues no ha estado estática a lo largo de la historia del pensamiento. De hecho, antes no se hablaba de ciencia, se hablaba de gnosis, de la sabiduría, de un saber superior, ¿no? Entonces, por tanto, hay que tener mucho cuidado con eso que denominamos de unos siglos para acá, eso que denominamos la ciencia moderna, que es distinta a la ciencia posmoderna, a la ciencia de la modernidad líquida, a la ciencia de la modernidad tardía, que es otro momento temporal donde tenemos allí a Bauman, a Bátimo, a Giddens. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para no indigestarnos, ¿no? Con respecto a lo que es esto que comenzamos llamando escuela del pensamiento, pero que bien podríamos denominar enfoque epistémico o paradigmas de investigación, ya utilizando el término paradigma, quien lo acuña por allí en la literatura académica es Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas. Antes no hablábamos de paradigma, hablábamos después de enfoques allí epistémicos, cada uno con una naturaleza en particular. Entonces, atención con eso allí, ¿no? Cuando hablamos de investigación cuantitativa, no es que nace en el siglo XVI. La investigación cuantitativa o el amor por los números tiene un origen quizás en el trabajo de la escuela pitagórica, en el cual el arjé como el principio creador de todo, eran los números
para Pitágoras. Entonces, por eso aquello, y nosotros no lo encontramos a Pitágoras, después cuando sufrimos con la aritmética de Baldor y todos los demás libros, en la secundaria. Entonces estudiamos el teorema de Pitágoras, pero Pitágoras, inscrito dentro de los dualistas, le da una importancia muy grande a lo que eran los números. ¿Y cómo se manifestaba eso? Es una cuestión que nos encanta a todos, que es la música. Excluimos el reggaetón, por supuesto, ¿no? Entonces, atención con eso allí. Y después vamos a hacer un recorrido con respecto a lo que tiene que ver con esos enfoques, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos investigación cuantitativa? Bueno, ya la doctora Telma y presentó varias láminas donde caracterizaba ese tipo de investigación. Yo cuando hablo de investigación cuantitativa, y están mis estudiantes por allí, uno tiene que darles, yo les digo, usted tiene que tener, para hablar de esto, usted tiene que tener un barniz filosófico, porque si usted no tiene un barniz filosófico, usted se transforma en un autómata funcional. Es decir, en utilizar una técnica estadística por sin saber cuál es el razonamiento de fondo con respecto a esto. Hay una herramienta de síntesis que presenta René Bédar justamente en el área en que trabaja la doctora Telma, que es en ciencia administrativa, el famoso rombo de Bédar. Bédar coloca así que cualquier análisis que usted haga de una ciencia allí, ella habló de disciplina, en este caso, usted tiene que cuidar 4 patas de la mesa, 4 patas fundamentales, lo que tiene que ver con la epistemología, es decir, cuál es la ruta, cómo es la estrategia para generar conocimiento, ¿no? La ontología, es decir, cómo se posiciona usted ante la realidad y el sujeto, cómo se posiciona ante esto, ¿no? La praxeología, que tiene que ver con la metódica, es decir, con la estrategia metodológica para obtener y para llegar a ese conocimiento, y la axiología, que tiene que ver con el campo relacionado con los valores. Es decir, esto, como ustedes ven allí en la flechita, todo esto está relacionado. Esto es lo que debería manejar un estudiante a nivel doctoral. Es decir, un doctor viene eso de PhD, un filósofo doctor, usted tiene que saber cómo surge el conocimiento. Si no, usted está trabajando a nivel solamente de lo praxeológico y deja por fuera todos estos sectores de la mesa que usted necesita discutir, conocer a nivel doctoral. Y esto sin olvidar lo teleológico. Lo teleológico tiene que ver con la causa final. Al final de hacer todo esto, de enredarnos la vida con el SPSS, estudiarnos las escuelas, estudiarnos los paradigmas, ¿para qué es todo eso? ¿A qué nos conduce eso? Que eso básicamente de lo teleológico es que se ha hecho las críticas a estas escuelas de pensamiento, a estos enfoques epistémicos que nosotros pues conocemos en varios libros por allí, ¿no? Hoy les voy a hablar de cosas que generalmente no trata Fernández y Hernández Sampieri y compañía, ¿no? En sus libros. Yo creo que el libro de Hernández Sampieri, después de la Biblia, es el más vendido en Latinoamérica. Entonces, y uno de los pocos autores que trabajan con metodología de la ciencia, yo hablo desde la investigación, no hablo desde la metodología, como ustedes ven, la investigación es un campo mucho más amplio, ¿no? Entonces, no, y siempre se lo digo a mi estudiante, cuidado con los manuales. Los manuales sirven para replicar cosas, pero no te van a abrir el entendimiento y la comprensión hacia otros nivel. Entonces, cuando uno revisa la literatura y uno se pone así exquisito, ¿no? Para etiquetar, la etiqueta es propio del reduccionismo, es propio de uno de los paradigmas que vamos a discutir el día de hoy. Pareciera que los investigadores se dividen en tres grupos, ¿no? Tenemos unas personas que no piensan antes de abordar el objeto de estudio. Tenemos otros sujetos que primero piensan y después abordan el objeto de estudio. Y tenemos unas personas que, según Castro, ni saben ni contestan, pero actúan. Estos son los peligrosos, según Castro, ¿no? Porque son los que han hecho mover los hilos de la historia en los últimos, por lo menos los últimos 2 siglos, ¿no? Es decir, y estos también responden a lo que va a ser un enfoque
epistémico que ya vamos a discutir y que la señaló por allí la doctora Telma, la cual voy a comprometer por allí más adelante con algunas cositas para poder que me inviten a Nicaragua, ¿no? Todo esto pasa también por la dimensión ontológica, es decir, cómo se posicionan estos sujetos ante la realidad. Entonces, vamos a ver acá, ¿dónde nace esa ciencia? Y eso que llamamos ciencia moderna. Bueno, la ciencia moderna básicamente nace con los trabajos de Descartes. René Descartes, el famoso que dijo, dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Dudo y luego pienso, pienso y luego existo. Con lo cual, rompe con lo que es la tradición que venía desde la Edad Media y comienza a darle privilegio a lo que va a ser, comienza a sentar las bases de lo que es el racionalismo. Ustedes son Homo sapiens, hombre que piensa, ¿no? Todo esto viene de aquellos planteamientos. Yo lo voy a intentar hacerlo un poquito novelado para que esto no sepa remedio, ¿no? Es decir, entonces, dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Dubito ergo cogito, dudo y luego pienso. Tiene que ver con la famosa duda metódica de René Descartes. Es decir, Descartes piensa, asume, bueno, que existe una rex cogita, algo, un innatismo, es decir, hay ideas que le van a rondar a usted por la cabeza y que esas ideas le van a permitir a usted de manera analítica abordar lo que va a ser la búsqueda del conocimiento. Entonces él plantea un método, ahí donde nace el método deductivo, entonces usa una estrategia deductiva, es decir, él va de lo general a lo particular. Si nosotros hacemos un ejercicio, o recordamos un poquito, lo que nosotros hacemos generalmente en las tesis, en muchos de los protocolos en nuestras universidades, responde a esas primeras ideas que nos dejaba Descartes. Es decir, tienes un objetivo, tienes un problema general, tienes un objetivo general y después comienzas a dividir el problema en tantos problemas, pasa lo mismo con los objetivos, en problemas particulares. ¿Por qué? Porque resolver el problema general lo puedes hacer por la vía deductiva atendiendo primero los problemas particulares. Entonces, este enfoque que nos da Descartes no se utilizaba en la Edad Media, donde todavía había imperaba pues lo que era la escolástica, las ideas de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, donde de la teoría de la iluminación, es decir, nada que ver con eso que traíamos en anterior, y no lo quiero hacer muy largo para discutir esas cosas, ¿no? Pero entonces con Descartes va a sentar las bases del racionalismo. Ahora, Descartes, lógicamente, pues tenemos que valorarlo en su justa medida, siglo XVI, junto a los trabajos de Baruch Spinoza, Leibniz, pues nos van a permitir a nosotros plantearnos una manera de acceder, de adquirir el conocimiento basado en la razón. No en los juicios de que los huracanes son un castigo de Dios, que las plagas de Egipto existieron por una causa metafísica. Acá no, allá comienza ya un enfoque analítico de razonamiento que nos permite a nosotros acercarnos a lo que va a ser la adquisición del conocimiento. Pero Descartes sí sienta las bases, ciertamente. Hoy nosotros tenemos mucho de Descartes, la aproximación deductiva, usted la puede observar en su casa. Cómprese un televisor y usted se dará cuenta quién lo hace de manera empírica y quién va a atender ese suceso de manera deductiva. El que lo hace de manera deductiva va a buscar el manual para ver qué es lo que dice, que te va a generar una idea de cómo actuar. Mientras que el empírico, alejado de la idea de Descartes, simplemente va, destapa, agarra aquella caja, la destapa, le quita toda la cinta, la cinta y va y empieza a tocar los botones para ver cómo es que funciona aquello. Entonces, eso es propio de la naturaleza humana. Nosotros en la ciencia que hemos hecho lo hemos tecnificado, hemos colocado etiquetas, pero lo que es eso de lo deductivo y eso de lo inductivo, pues está presente en nuestra cotidianidad, ¿no? Muy bien.
avanzamos. Entonces, cuando nosotros vamos a la evolución del conocimiento y nosotros tenemos como principal punto de partida la obra de René Descartes, el dubito ergo cogito, cogito ergo sum, ya el cogito te está diciendo que el sujeto se posiciona porque razona, ¿no? Porque razona, porque en su cabecita hay un mecanismo que le permite generar ideas previo a lanzarse de frente a buscar el conocimiento, a resolver los problemas. Es decir, ese innatismo, eso que reposa en la cabecita. Hay gente que se va a oponer a esto. Y estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XVIII vamos a hablar de los empiristas, John Locke, David Hume, que se van a oponer a eso que decía Popper, que eso que decía Descartes. Mire, Descartes, usted está orinando fuera la vacinilla, compañero, porque ¿cómo es eso de que la razón y las ideas le están rondando a usted la cabeza? Eso no es así. Aquí el conocimiento se obtiene por experiencia, le van a decir los empiristas, es por experiencia, por lo que usted puede captar por los sentidos. Si no lo puede captar por los sentidos, señor Descartes, eso no existe. Por eso se habla que Santo Tomás por allá fue el primer empirista cuando le dice a Jesucristo, mira, no, le dice a los otros discípulos, mira, si yo no lo toco y no lo veo, no lo creo. Esa es la misma tesis que después en el siglo XVIII van a manejar estos señores que llamamos empiristas, ¿no? El empirista comienza a tener, en vez del deductivismo, a asumir una ruta inductiva. Comienza a utilizar la observación como una manera para acceder al conocimiento. Ya tenemos el primer enfrentamiento, el primer contraste. Usted, Descartes, es deductivista. Yo, John Locke o David Hume, soy inductivista. Entonces ya tenemos un problema. Pero ¿y cómo nos posicionamos desde el punto de vista ontológico? Ellos tienen acá cierto parecido, porque ellos van a asumir que la naturaleza está dada. Está ahí, existe. Usted busca la mesa y golpea la mesa. No, si es mesa, pues está allí, es dura. La manzana tiene un olor particular, el ajo también, si usted lo prueba. Es decir, los sentidos van a ser entonces esos elementos captadores de la información que después vamos a traducir en eso más elaboradamente, en eso que llamamos ciencia, ¿no? Entonces, cuidado con todo esto, ¿no? Porque no es que esto ocurría, no es que estaban sentados en la misma mesa, esto tiene una evolución histórica de lo que son los procesos. Estamos hablando de que las primeras ideas sobre números quizás nos vienen desde allá, desde Pitágoras, pero aquí estamos hablando que estos señores comienzan a utilizar un lenguaje también físico y matemático, influidos básicamente por la mecánica clásica newtoniana. Entonces, además la ciencia no es que narra, o se apodera la información y va a narrar en los términos que lo hacía Homero en la Ilíada y la Odisea. No, señor. Esta ciencia va a utilizar un lenguaje particular que no es el propio lenguaje natural de la tribu, porque la gente no se expresa así en Y es igual a A más B por X. No, eso no. Pero los señores del racionalismo sí. Entonces, esto es importante porque no podemos hablar de investigación cuantitativa si usted no conoce que para que llegáramos a eso, el SPSS, estos señores tuvieron un acuerdo para utilizar el lenguaje de la física y de las matemáticas como el medio de entendimiento natural. Hoy tenemos a Jürgen Habermas que nos habla que el acto de comunicación, el acto de construcción de información es un acto netamente comunicativo. No es que es el primero que lo dice, y hay muchas personas que lo habían señalado, y eso lo vamos a ir narrando a lo largo de la historia. Bueno, pero ese positivismo, cuando hablamos de empirismo, si usted lo busca en la literatura, va a encontrar como sinónimo por allí lo que es el positivismo lógico. ¿De dónde viene eso de positivismo? Positivismo es distinto a que usted sea positivo, a que usted cree que se va a ganar la lotería. Eso no tiene nada que ver porque eso no tiene fundamento, eso tiene fundamento aleatorio, más no de suerte y no un fundamento filosófico. El positum es lo dado, lo que está allí al alcance, ¿no?
Y ese alcance está al alcance de un sujeto que se desprende del objeto. Por eso hablamos del dualismo. Usted, observador, es ajeno a eso que usted debe observar, a ese objeto de estudio. Entonces, esa división tiene que ver también con un posicionamiento ontológico. La realidad natural propia del enfoque de las ciencias naturales y de la física es ajena al sujeto, porque el sujeto tiene que ser un tipo neutro, un tipo que no sufre, que no llora, que no tiene pensamiento. Es decir, ese sujeto que quiere el empirismo es un sujeto que prácticamente es yo robot, es decir, ni siquiera en yo robot, porque ese robot tuvo problemas ahí en Hollywood, ¿no? Sino un sujeto que es totalmente ajeno al sentir, pero en sentir en términos de sentimiento, no de la impresión sensorial de que usted pueda ver, oler, escuchar, eso es otra cosa. Entonces, ese sujeto que además tiene una tábula, su mente es una tábula rasa. Ahí la genética no tenía nada que hacer, usted no obtuvo información por la vía genética, nada, usted simplemente es una página en blanco. Y todo lo que usted aprendiese por experiencia, entonces usted lo iba a plasmar en términos de conocimiento. Es una condición que, por supuesto, ya está superada, ¿no? Es decir, pero forma parte de lo que es nuestro proceso de evolución. Entonces, ¿qué tenemos acá? Desde el punto de vista epistémico, dos rutas claramente establecidas. Fíjense que no hay diferencia en cuanto al lenguaje. Sigue, es un lenguaje físico-matemático, pero sí hay una diferencia en la ruta que se establece. Los primeros racionalistas usan una ruta deductiva, mientras que los empiristas usan una ruta inductiva para acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces, ojo con esto. Además, los empiristas comienzan a utilizar las técnicas que se van surgiendo desde el punto de vista numérico, en este caso la estadística. Entonces, todo eso que hoy es un lugar común, como las correlaciones, eso no es que lo teníamos en el siglo XVI, ¿no? Eso fue evolucionando y en el campo de las ciencias naturales fueron surgiendo técnicas ¿para qué? Para cuantificar una nueva lógica. Antes hablábamos solamente de lo que era que las cosas podían, si ustedes recuerdan la teoría de la generación espontánea, si usted tenía por allí pues ropa sucia en un rincón, podía surgir por allí un ratón, una cucaracha. Entonces, mira, no es que eso era causalidad, eso era contigüidad, es decir, como en los términos de los primeros empiristas. Fíjate lo que va pasando aquí con respecto a esto. Con el tiempo eso se fue tecnificando. Entonces, además de la contigüidad, vamos a llegar con el neopositivismo a una lógica relacional. Y ya vamos a hablar de todos estos señores fíjense que estamos hablando del siglo XVIII, XIX, y vamos a pasar al siglo XX. Fíjense que lo sencillo que lo dice uno, ¿no? Entonces, en esos 200 años las cosas cambiaron. ¿Por qué? Bueno, hay un nuevo movimiento que se llama neopositivismo. Ojo, neopositivismo. Venimos del positivismo lógico o el empirismo para pasar al neopositivismo. ¿Quiénes son los actores de esto? Bueno, son unos señores, Maurice Schill, Carnap, Newran, Bertrand Russell, Whitehead, el primer Wittgenstein, de Wittgenstein, hay dos momentos allí. Uno de los que comienza a trabajar con el lenguaje, a darle un valor al lenguaje en el siglo pasado. Y estos señores comienzan pues a cuestionar lo que hacían los empiristas. Pero lo cuestionan en cuanto a qué. Dicen, mira, en el siglo XIX tenemos un problema, porque a la par de los desarrollos empíricos, también tenemos un desarrollo de las famosas ciencias del espíritu. Y entonces están los trabajos, primero aparece un destructor, como Nietzsche, ¿no? El vitalismo, la voluntad de poder, la genealogía de la moral, todo esto. Después te aparece un señor que es Carlos Marx, que con el materialismo histórico y el manejo de la dialéctica dice que las cosas no necesariamente son como lo dicen los empiristas, los positivistas. Después la gente de la ciencia del espíritu, están los trabajos de Husserl, de Heidegger, es decir, la hermenéutica, el mundo de la vida comienza a tomar valor.
A la par de la vida de estos señores, de Morsling, de Carnap, de Russell, hasta también una escuela, es la escuela de Frankfurt. Y la escuela de Frankfurt es esa donde que retoma Teodoro Adorno y va a retomar las ideas de un señor como Charles, como Dewey, que es el padre de Pierce Dewey, son los padres del pragmatismo. Cuando la doctora Telma decía que el enfoque mixto es un enfoque muy complejo, sí, pero el enfoque mixto para poder captarlo más allá de ser un instrumentalista, así como aparece en los términos de Hernández Sampieri, de que usted puede hacer investigación mixta, secuencial, con sincrónica, no sé qué, es una cuestión instrumental. Para poder usted asumir el enfoque mixto, usted tiene que asumir una postura pragmatista. El pragmatismo es el único paradigma, el único enfoque epistémico, como usted lo quiera llamar allí, que es de los Estados Unidos. Usted verá, ¿por qué esta gente es tan práctica y cree tanto en el utilitarismo? Porque su fundamento filosófico es el pragmatismo. Y ahí es donde encuentra fundamento el trabajo de Denzin, el trabajo de Tachacori y Tedley, que son quienes comienzan por allí a escribir. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos abundante literatura, más allá de la triangulación de métodos. Los métodos, el pragmatismo no se limita a los métodos mixtos. Es decir, hay toda una filosofía del pragmatismo desde de Charles Sanders Peirce hasta cómo lo maneja en el campo de la teoría fundamentada, por ejemplo, Cathy Charmas, en el campo de la enfermería, o Hans Joas en la teoría de la sociedad, ¿no? Entonces, cuidado con esto allí. Pero el neopositivismo también tiene un contexto histórico. Esto nace en el año 1922, coge su mayor apogeo en los años 30, pero lo importante que ocurre es pues la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial genera un marco axiológico y un marco teleológico donde se cuestionan todas las cosas que se estaban haciendo. Por tanto, había que reinventar la ciencia. Eso que llamamos hoy método científico como una receta es una consecuencia de los aportes del Círculo de Viena, que son esos señores que aparecen en pantalla, ¿no? Unos no siempre estuvieron juntos, siempre hubo algunas diferencias, que tenían un órgano divulgativo, que es una revista llamada Conocimiento. Hay otra cosa en particular, esta gente en su gran mayoría eran judíos o descendían de judíos, y estaban en Europa continental, por lo cual pusieron las barbas en remojo. Ellos necesitaban, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, y eso para que no digan que la ciencia es una cuestión pura y objetiva. Olvídense de eso ya está superado. La ciencia responde a contexto, y eso después ya lo vamos a ver cuando hablemos de Lakatos y hablemos de Thomas Kuhn. Es decir, y Feyerabend. Ojo, entonces, con respecto a esto, había un contexto sociopolítico que requería una nueva ciencia, pero esta gente fue sumamente dura. Esta gente cuestionó todo lo que era la ciencia del espíritu. Yo cuando estudié secundaria, había una división, hasta hace apenas en los años 90, es decir, existían ciencias y humanidades. Los de la ciencia se creían, bueno, los non plus ultra, más allá del bien y del mal en términos nietzscheanos. Los que estudian humanidades, no, esos son flojos, eso no razonan, eso es para los que no quieren llegar muy lejos, ¿no? Eso es una consecuencia del neopositivismo del Círculo de Viena, ¿no? Y después más adelante, para no hacer muy larga la historia, porque después hablo mucho, se incorpora otro elemento que es la concepción heredada, donde hay toda una discusión un tanto más profunda. Pero esta gente se basa fundamentalmente en los números y asume una ciencia enmarcada dentro de los postulados de las ciencias naturales. Es decir, primero hay un reduccionismo. Todo lo que usted haga por la vía inductiva debe terminar en una generalización. Esto va a ser una cuestión bien complicada, sobre todo para que la ciencia del espíritu lo asuman y toda la gente de la teoría crítica, porque todos ellos están al mismo tiempo pues generando conocimiento
no muy validado por los otros, no se aceptaba, pues. Ni siquiera Bertrand Russell después terminó en el neopositivismo, después que visitó Estados Unidos fue pragmatista, Wittgenstein cambió, es decir, hay todo un movimiento evolutivo y de progreso. Esa idea de progreso la va a capitalizar uno de los tipos más brillantes y cuestionados también del siglo XX, que es Karl Popper. Karl Popper va a decir que la ciencia siempre va a ser una búsqueda constante. ¿Sí? Popper va a romper la idea de absolutismo que maneja la ciencia absoluta, el saber absoluto que manejan los empiristas, los positivistas lógicos, tanto como los neopositivistas. Y le dice, un momentico, primero, no creo en el inductivismo. Yo creo que existen ideas a priori, tomando unos conceptos de Kant. Es decir, Kant divide, marca dos campos claramente diferenciados. Uno que es el conocimiento a posteriori y otro que es el conocimiento a priori. El conocimiento a priori tiene que ver con una generación de ideas que va previa, que tiene que ver con una lógica interna del sujeto cognoscente que va a enfrentarse a una lógica, a una representación externa del mundo, donde, que es lo que analizamos nosotros a posteriori. Eso hasta en la estadística lo tenemos hoy en día. Usted hace una prueba de correlación y entonces usted lo primero que tiene, sí, obtuve por Pearson o Spearman o Kendall, usted no, obtuve, sí, una relación significativa, obtuve un p-valor por debajo de 0.05, ¿no? Sí, muy bien, pero es una cuestión inicial, después tiene que hacer un análisis a posteriori, porque eso que usted consiguió con la prueba estadística puede ser producto del azar. Entonces, por tanto, y es una exigencia de APA que lamentablemente no se cumple en la mayoría de los trabajos, ni desde contados, desde pregrado hasta doctorado, usted tiene que hacer un análisis a posteriori, así, una de las maneras es calcular el tamaño del efecto y la potencia estadística para que usted diga, y eso forma parte de uno de los elementos que incorpora Popper, si eso fue producto de la aleatoriedad, para que usted mida la magnitud de esa influencia y después si eso no es un falso positivo. Un falso positivo es que usted esté asumiendo un error de tipo estadístico que seguramente lo va a manejar el profesor que va a trabajar con métodos multivariados allí. Muy bien. Entonces, vamos con Karl Popper. Karl Popper es una de las mentes más brillantes que ha gestado la humanidad, con todas las críticas que usted le pueda realizar a este señor, ¿no? Popper va a proponer, va a pasar del ontológicamente del realismo ingenuo del realismo ingenuo y de ese método inductivista al método hipotético deductivo, con una ruta claramente diferenciada, pero también va a cambiar el criterio de demarcación de lo que es ciencia y de lo que no es ciencia. Los neopositivistas, esos empiristas refinados, utilizaban como criterio de demarcación la verificación. Bueno, que si usted hace un conjunto de observaciones, eso debería verse reflejado en la realidad fáctica. Ese es el criterio de verificacionismo. Popper dice que no. Es decir, basta que un solo caso niegue eso que te estoy diciendo para que su teoría se caiga. Entonces, Popper va a proponer algo que él llama, él va a llamar, vamos a pasar, ya lo hablé, que él va a llamar la falsación o el conocimiento falsable. Es decir, ante el recorrido inductivo que dice que si no se ve, no existe, que lógicamente se debe corroborar. Él va a asumir el realismo crítico, una afirmación de un mundo real y la posibilidad de conocerlo con objetividad. Todos ellos están hablando de la objetividad. La objetividad es un fetiche realmente a lo largo por lo menos de los 2 primeros tercios del siglo XX. Cuando aquí alguien se molesta, no, es que usted no es objetivo. La objetividad, eso está muy cuestionado, sobre todo en los últimos 40 años. Y cuando hablo 40 años, sí, tratándolos con generosidad, porque si vamos a la física cuántica, ya Heisenberg había desmontado en la década del 20, la década del 30, y la relatividad de Einstein habían desmontado ya el postulado, el pilar de la objetividad. Entonces, ¿cuáles eran las tesis básicas de los neopositivistas? Vamos a ver.
La posibilidad de verificar los hechos, es decir, el criterio de demarcación del verificacionismo. Si usted no lo verifica, no existe, por tanto, no es ciencia. Es decir, eso de que Dios exista, pero usted ha visto a Dios, usted lo ha abrazado, usted lo quiere. No, no, no. Eso es metafísica, búsquese otra gente, pero con nosotros no. Lenguaje lógico. El lenguaje no podía dar pie a que existieran confusiones. Un árbol es un árbol porque usted lo puede tocar, porque usted lo puede palpar. Pero un árbol es distinto a que usted me hable de amor. ¿Qué es eso del amor? ¿Cómo se traduce el amor? Usted no puede expresar el amor? No hay una magnitud física con la cual yo pueda expresar el amor. Tampoco, aquí nadie ama. Unificación de la ciencia. Es decir, si usted no tiene un lenguaje lógico y matemático que le permita verificar, eso no es ciencia. Por tanto, la filosofía, la psicología manejada en esos términos blandos, sin un fundamento matemático, no tenía cabida. Lo otro es la inducción probabilística. Muy bien, podemos que manejar, está bien. Los falibilistas decían, bueno, puede ser que no ocurra así, aún dentro de esas distintas tendencias del círculo de bien, pero usted tiene que cuantificarme ese error. Ya Popper después lo va a llevar a otro nivel, el probabilismo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la investigación cuantitativa es una consecuencia de una manera de pensar. No es que nosotros nos inventamos la estadística y ahora somos científicos, no, no. Eso corresponde solamente a una pata de la mesa, a la praxeología. Si usted no maneja la parte filosófica, eso no tiene razón de ser, porque sería una cuestión sumamente básica. No hay una lógica, no hay un epísteme, no hay una posición ontológica, no hay una posición axiológica con respecto a esto. Entonces, fíjense que en Popper, que es el realismo crítico y el método hipotético deductivo, va a haber un cambio. Es decir, mira, yo creo que es imposible que nosotros alcancemos la verdad máxima, la verdad suprema. Lo que sí podemos hacer es tener unas verdades temporales, es decir, basándose en el escepticismo, ¿no? Es decir, lo que podemos es falsear las teorías que tenemos nosotros. Entonces, eso ya, la manera de construir teorías había sido bastante cuestionada. Uno de los neopositivistas, Bertrand Russell, tiene y ahí lo tienen para que se rían un rato y liberen la atención allí, el famoso pavo inductivo de Bertrand Russell. Bertrand Russell critica el positivismo lógico, porque él decía que eso era muy básico. Es decir, y uno de los casos es el famoso pavo inductivista. Un pavo que compra un granjero en el mes de junio, lo va alimentando, todos los días le daba su maicito a las 9 de la mañana, fuese el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lloviese, tronara, relampagueara, el pavo comía a las 9 de la mañana. A los 2 meses el pavo comenzó a teorizar, mira, parece que en esta casa se come todos los días a las 9 de la mañana. 2 meses después, y no importa que llueva ni que haga sol, se come a las 9 de la mañana. La cuestión es que llegó el 24 de diciembre y ese día el pavo no comió. Eso le permitió a Bertrand Russell pues, desmontar lo que era el positivismo lógico, lógicamente, una cuestión anecdótica allí, ¿no? Para que vieran las limitaciones de hacer una investigación cuantitativa basada simplemente en esos hechos. Recuerden que el papel del conocimiento debería ser alcanzar una verdad universal. Todavía eso se está buscando. El premio Nobel del año 79 todavía tenía la pretensión de unificar la teoría de la física en una sola teoría por allí, ¿no? Muy bien. Entonces, este señor, Karl Popper, él va a decir, mira, podemos tener teorías, ¿no? Pero esas teorías, que además las divide en distintos tipos de teorías, unas teorías que conforman el núcleo duro de la ciencia, como la de la gravitación, las teorías newtonianas de la gravitación universal, él todavía creía mucho en esa mecánica clásica. Él se va a generar un método, una estrategia en la cual va a establecer hipótesis, es decir, va a pensar antes de acometer el proceso investigativo, es decir, un enfoque deductivo. Es decir, y eso es lo que estamos haciendo en nuestras tesis todavía. Fíjense que en términos de temporalidad nosotros estamos haciendo las mismas cosas que en los años 40, en los años 50, cuando Popper plantea esto.
¿Cuántos carros ha cambiado usted en su familia? ¿Cuántos divorcios tiene? Y se dará cuenta que hay una asimetría allí en lo que es la evolución del conocimiento, y nuestras universidades siguen utilizando métodos que ya están lógicamente, técnicamente y filosóficamente han sido cuestionados y para muchos superados. Sin embargo, esto que tenemos acá nosotros es lo que reflejamos en nuestros protocolos de tesis. Seleccione un problema, búsquese un marco teórico que le permita justificar fíjense que estoy hablando de marco teórico, que le permita justificar ese problema, haga un ejercicio instrumental de redactar ese problema como una pregunta. Esa pregunta, si usted la responde, se transforma en una hipótesis provisional. Si usted le coloca un verbo, ya lo transformó en un objetivo. Entonces, por tanto, eso es una cuestión técnica de bajo nivel. Eso no hace crecer la ciencia. La ciencia es otra cosa, pero desde el punto de vista instrumental, lógicamente sirve para tener egresados, para que compremos nosotros pañales, mermeladas, jamón, embutidos, todo eso. Pero ojo, esa no es la idea de fondo que tenía Karl Popper, ¿no? Cuando nosotros vemos acá la secuencia, es eso que tenemos allí. Ya se los narraba muy bien la doctora Telma, ¿no? Para Popper, ¿cuál era la mejor teoría o la más verosímil? Ah, bueno, la que tenía mayor contenido empírico. No es que usted iba a proponer eso y se iba a quedar en el mundo de las percepciones, porque Popper es muy duro con eso. Hoy tenemos un privilegio. Si usted revisa las tesis en el campo de las ciencias sociales, probablemente el 80%, y aquí cometiendo un tremendismo, se basan en percepciones. Pero resulta que la percepción, si la evaluamos y asumimos con seriedad Popper, eso no tendría cabida en el desarrollo de la ciencia, porque eso, una cosa es lo que piensa la gente, lo que llama Popper, lo establece dentro de la pauta del contexto por descubrimiento, que es diferente a lo del contexto de justificación, que eso realmente responde a lo que es el marco empírico o el contexto empírico, que eso que usted está diciendo en ese trabajo se ve reflejado en la realidad. Es decir, por tanto, una teoría que usted genere tiene que explicar la realidad. Y mientras más críticas soporte y más validaciones, más falsación soporte, bueno, será una teoría de mayor rango, de mayor nivel, más verosímil, con mayor grado de aceptación. Otro fetiche que tenemos es que la ciencia y nuestros protocolos de tesis deben reflejar esa estructura. Capítulo 1, el problema. Capítulo 2, revisión de la literatura o marco teórico. Capítulo 3, metodología. Capítulo 4, resultado. Capítulo 5. Eso sirve para uno preparar pasta. En la ciencia eso no opera. Aquí tienen dos ejemplos. Uno es la tesis de John Nash. Vean ustedes la estructura de cómo hace ciencia la gente pragmatista. Es decir, pragmatista en el sentido de solucionar problemas. Ni siquiera John Nash seguramente que no era pragmatista, era un tipo bien centrado en lo que era la investigación cuantitativa allí por la vía inductiva, que le permitió generar alguna inductiva y deductiva, manejándose allí con criterio para poder gestionar o generar esa teoría la teoría de juegos, ¿no? Con la cual desmonta la tesis Adam Smith. Lo otro es la importancia de esas metodologías ahora que tenemos para reportar citas. A la derecha tienen la tesis de Stephen Hawking. Como ustedes ven, la tesis de Hawking no andaba citando cualquier cosa. 14 trabajos para replantear el origen del universo y para replantear todas las ideas de la física, después de los planteamientos de la cuántica, la teoría de la teoría de la relatividad. Entonces, fíjense que hacer ciencia es distinto a tener un libro de metodología en la mano. Es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo plasmamos esas ideas en el campo de la educación? Esto es un ejemplo de un escenario contrafactual propio del mundo hipotético deductivo. Usted tiene un proyecto y usted quiere saber si hay un cambio en las condiciones iniciales de un grupo. Entonces usted, no, vamos a establecer un escenario contrafactual. El X, que es el proyecto, fue la causa de Y. Fíjense el lenguaje. Esto todavía lo tenemos nosotros en la planeación normativa, en los marcos lógicos,
que lo tenemos en la administración pública, lo tenemos en la empresa privada todavía. Fíjese toda la discusión y cómo hemos ido desmontando cosas y todavía esto prevalece. Si usted genera pues una estrategia de evaluación, por ahí hablaba uno de los participantes en el chat sobre la acreditación. La acreditación es esto todavía, existe en la cabeza de los gerentes y de la gente que diseña políticas públicas que tenemos que medir las cosas. Es decir, si tenemos un programa, eso va a ser la causa. El efecto va a ser Y. Usted lo puede llamar efecto si se mantiene en el tiempo o va a ser impacto. Para que eso ocurra, tiene que haber existido X. Aquí tenés una relación lógica. Si no existe X, por tanto, no puede existir Y. Como usted va a comparar dos momentos, usted tiene varias vías. Si lo hace por la vía paramétrica, estadística, usted asume una prueba de comparación tipo T, viendo ahí si las muestras están relacionadas o no están relacionadas. Si lo hace por la vía no paramétrica, usted puede hacer una prueba como la Human-Whitney y cumpliendo los supuestos de todo esto. Va a tener usted la famosa campanita de Gauss para saber si eso responde a una naturaleza normal o es anormal, entre comillas, ¿no? Si la decisión entra en la zona de aceptación o de rechazo de esa hipótesis nula. Este es el lenguaje físico-matemático estadístico de la ciencia. Este es un trabajo que publicamos hace un tiempo que tiene que ver con un caso que mencionaba la doctora Telma, es decir, ¿qué está pasando en tiempos de COVID? Nosotros aplicamos en la universidad, en la Escuela de Derecho, lo que es la estrategia, la modalidad esta, como la llaman Flipped Classroom o aula invertida, ¿no? Y aplicamos un instrumento para saber cómo aprendían nuestros estudiantes, ¿no? Aquí nosotros tuvimos un momento descriptivo, esto es un instrumento de Martin en el año 2007, donde teníamos una subescala, 11 subescalas, donde aparecen estrategias motivacionales, metacognitivas y cognitivas. Y determinamos allí, pues, lo que eran los componentes, allí, qué tanto explica la varianza, y cómo se explica la varianza de lo que ocurre. Nos fue bien, conseguimos un 74% de explicación de la varianza. Aquí retomamos un postulado de una de las críticas que se le hace a Popper. Popper, lo que usted plantea, eso es muy bonito desde el punto de vista instrumental. Sí, responde a la vía deductiva, responde al probabilismo, pero no nos lleva al conocimiento elevado. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un error de casi el 26%. ¿De dónde sale eso, Popper? No, bueno, porque tenemos que buscar otra teoría. Bueno, ese es uno de los puntos débiles que tiene la manera de hacer investigación cuantitativa en el racionalismo crítico hipotético deductivo de Karl Popper. Lo otro que tenemos acá es que producto de esas ideas de Popper prosperaron lo que son las famosas revisiones de la literatura, que básicamente integran dos momentos. Uno que tiene que ver con la construcción del marco teórico, es decir, cuáles son las teorías a priori que usted va a manejar, es decir, las teorías gruesas, y lo otro va a ser cuál es el estado del arte con respecto a eso que usted está investigando. Y cuando hablamos de estado del arte, decimos, bueno, cuáles son hasta dónde se ha llegado, cuáles son los aportes que se han realizado, cuál es la crítica sobre eso que está usted estudiando, cuál es el abordaje que se ha hecho, un abordaje inductivo, deductivo, se ha recolectado información cuantitativa, cualitativa, se ha triangulado eso, ¿dónde nos paramos acá? Entonces, esto es fundamental bajo el método hipotético deductivo, pero es una cuestión que tiene que hacerse con criterio. Entonces, diferenciamos lo que es el estado del arte, es decir, el dónde estamos, qué se ha dicho, cómo se ha dicho, qué logros se han alcanzado. Aquí hay que redactar, señores. Esto no es copiar y pegar. Esto implica que usted sea Homo sapiens. Tiene que pensar, razonar, criticar y plasmar, ¿no? Que es distinto al marco teórico, que es lo que ya está establecido sobre esto. Entonces, esto es relevante, esto es profundamente relevante, porque hay tres momentos en los cuales utiliza eso al menos. En su introducción, cuando usted plantea el problema, en el marco de revisión de la literatura y en su discusión. Pero eso no significa que en los métodos usted se olvida de la revisión de la literatura, pues usted tiene que buscar una estrategia de resolución de ese problema que tome en consideración lo que se ha hecho, porque además usted tiene que contrastar bajo este método, o que usted proponga pues una ruta alternativa para esto, pero tiene que justificar por qué lo hace. Ahora, uno de los problemas que consigo con mis estudiantes es que, y sobre todo en pregrado, porque ya en maestría uno les jala un poquito más la oreja y los quiere más, y entonces te escuchan, entonces, en el buen sentido, lógicamente,
Pero, ¿qué encontramos en las tesis? Sobre todo en una famosa, en algo que imponen los protocolos, que es los antecedentes. Los antecedentes se ha transformado en un ídolo con pies de barro. Es decir, le piden antecedentes internacionales, nacionales y locales. ¿Qué hacen los estudiantes? Copian, buscan 5 tesis, se agarran el 5 resúmenes por allí, lo copian y lo pegan. Cumplen en términos de página, pero no hacen una discusión. Todo lo anterior que le dice lo pasan por bola, como decimos en el argot beisbolístico. Entonces, hasta llegar, esto me lo presentó un estudiante la semana pasada, me decía, mire doctor, pero yo revisé el repositorio y fíjense cómo copian el resumen y lo colocan entre comillas para que el Turnitin no me lo detecte. Bueno, sí, eso está bien desde el punto de vista instrumental, pero eso no es ético, porque ahí no hay honestidad. Hay un famoso caso en una universidad peruana en que un estudiante agarró una tesis en inglés de avanzada, la tradujo al español y la presentó como él, como de él. Eso generó pues todo un mare magnum, un terremoto en esa universidad, hasta el punto que la bajaron de unos índices por ahí, unos rankings. Entonces, esto tenemos que enfrentarlo, porque esto es plagio encubierto, es reproducción sistematizada de lo ya escrito, aquí no avanza la ciencia, hay dolo académico, hay una ausencia de un proceso de discusión, y a nosotros como profesores nos interesa que esto no ocurra, porque yo por lo menos creo en términos de causa final en una mejor Hispanoamérica, una mejor Latinoamérica, como usted la quiera denominar, pero donde demos un salto de calidad, que no seamos simplemente cajas de resonancia, sino que hagamos cosas porque tenemos criterio para hacer. Ahora, esto del falsacionismo ha sido muy criticado. Hay 3 señores básicamente que le echan cuchillo en la garganta a Popper. El primero, Imre Lakatos con los programas de investigación. Lakatos le dice, mire, señor Popper, están los libros, ¿no? Señor Popper, eso que usted dice, basado en la objetividad, ya la objetividad tenga cuidado, porque lo contextual y lo histórico incide. Así como hablábamos del círculo de Viena y la influencia de la Primera Guerra Mundial y del nazismo y la persecución a los científicos judíos, bueno, la ciencia a lo largo de la historia, de su evolución y de su progreso, si es que podemos llamarlo progreso, porque la idea de progreso era muy del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial acabó con todo. Los alemanes, que eran grandes filósofos, se dieron cuenta que llegaron tarde al reparto del mundo y emprenden la Primera Guerra Mundial como les pasó en la Segunda. Es decir, todo eso condiciona la ciencia y la condiciona hasta tal punto que la mayoría de los científicos, los físicos, se fueron a Estados Unidos, no se quedaron en Europa con Hitler. Es decir, el que pudo salir, salió. O el otro señor que lo va a criticar es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn le dice, mira, a la par de esa crítica que te hace Lakatos dice que tu método tiende a no ser honesto. ¿Por qué? Porque tú tienes unas teorías de fondo que no siempre responden a los hechos, a las evidencias empíricas. Entonces tú creas hipótesis auxiliares, hipótesis ad hoc para ir solucionando los problemas de esas teorías. Es decir, no estás alcanzando la verdad suprema. Aquí estás colocando pañitos de agua tibia, en términos coloquiales, ¿no? Kuhn le dice, además, los paradigmas, un corpus de conocimiento, van cambiando y además tienen una aceptación social, así como lo dice Foucault más adelante en la teoría del discurso. Es decir, también pareciera que la ciencia es que la gente se pone de acuerdo para aceptar una u otra cosa. Ergo, lo que está pasando con el COVID, para muchos es una invención, pero el grueso de la humanidad lo asume como un problema real. Ahí se los dejo para la discusión como planteamiento retórico. Después viene el niño malcriado de la ciencia, Paul Feyerabend, y le dice, mire, usted Popper, usted Lakatos y usted Kuhn, todo lo que dicen ustedes, a mí lo único que me demuestra es que la ciencia es una cuestión que está bien cuestionada. Para mí, yo que soy anarquista, como dice Feyerabend, y que mi libro se llama Tratado contra el Método, en primer lugar, el libro, el Tratado del Método es de Descartes, pero después el método hipotético deductivo, Feyerabend dice, mire, eso que usted llama ciencia, eso es un metarrelato, es verdad, pero eso no tiene más peso
que este señor Hermes Trismegisto, que ya nos hablaba de que el universo era mental y que los físicos cuánticos lo decían, eso no vale más que la religión. Es decir, cualquier manera, cualquier estrategia de generar información y conocimiento es válida para mí. Y este es Feyerabend, Paul Feyerabend. Feyerabend hay que leerlo en algún momento de la vida. Ahora, en el área educativa, ¿cómo se plasman estas escuelas epistémicas, estos enfoques epistémicos? Bueno, perdón, si profesor, le quedan 5 minutos para completar 5 minutos y avanzamos. Gracias. 5 minutos, es decir, si usted es un positivista lógico, usted va a creer en una escuela que se basa en el conductismo, en la sociedad planificada. Cuando yo veo a mis hijos, yo los llevo a la escuela, levante la mano derecha, levante, izquierda, va, descanse. Es una escuela sumamente normativa basada en el conductismo esquineriano, donde la idea de sociedad es una sociedad castrense, militar. Eso no es educación, lógicamente eso es instrucción, eso es distinto, eso es lo que critica después con el intelectualismo, la concepción bancaria de la educación, que va a criticar primero la idea, llénate de ideas, así como aparece allí en la caricatura, que critica Paulo Freire. Eso no es educación, eso es acumulación. Hasta llegar a los modelos constructivistas de la epistemología genética piagetiana, que se apoya en el aprendizaje significativo de Aswell, donde ya se replantea pues lo que es los distintos andamiajes. Ojo, una solución positivista: construcción, andamiaje, estructura, propia del estructuralismo allí, pero también da cabida a los aportes del pragmatismo de Peirce, de James, de Dewey, y sobre todo en una de sus vertientes práctica, que es la investigación-acción. Es decir, en el campo de la educación, la investigación-acción, por lo menos en Venezuela, cuando yo era director de posgrado, de doctorado y de maestría, la investigación-acción tenía como una teoría de transformación de la realidad, entre comillas, pues nos era bastante útil, y nutriéndose sobre todo los aspectos cuantitativos. Ahora, todo esto que hablamos, ¿dónde encaja? Heisenberg en los años 40 hablaba que que la realidad no era para nada objetiva, y en eso coincidía con Einstein. La realidad era un constructo mental, eso dependía de sus filtros mentales. Eso derrumbaba toda la tesis de la objetividad, y él decía que la subjetividad y lo intersubjetivo eran motores de la ciencia. Por eso él divide esto en 3 niveles de la realidad. Todo eso que estamos hablando, eso corresponde, según Heisenberg, al primer nivel de la realidad. Es decir, un nivel donde encajarían los postulados de la ciencia clásica, la ciencia física newtoniana, principio de continuidad, principio de determinismo. Fíjense cómo lo tenemos nosotros en economía, por ejemplo. Dadas las condiciones iniciales, un plano cartesiano, y calculada una pendiente y conociendo el tiempo, usted va a saber lo que va a pasar en 10 años. Llegó el COVID y derrumbó todos esos modelos. La causalidad local, esa newtoniana, del tercer principio newtoniano, eso solamente opera en el primer nivel de la realidad. Ya la física cuántica y la complejidad y la transdisciplinariedad derrumbaron eso. Actualmente hablamos de discontinuidad, de indeterminismo y de una causalidad a otro nivel, porque además nuestras teorías del átomo son totalmente distintas, ¿no? Lo otro, eso del axioma de la identidad es decir, que el señor Pablo Pérez siempre va a ser el señor Pablo Pérez, que lo plantea la ciencia, eso es falso. Si usted se toma 6 cervezas Pilsener de a litro, o se toma una botella de whisky solo, ya usted no va a ser A, usted va a ser B. Es decir, eso es la tesis de Oscar Wilde en, ¿cómo se llama? Dorian Gray, o Sherlock Holmes y Hall, ya rompen el axioma de identidad. Una cosa es usted en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Una cosa es soltero y otra cosa es casado. Es decir, el principio de no contradicción allí pues no encajaría dentro de esa lógica de la física clásica. Y lo otro es que la lógica entraría allí también lo que sería ese sujeto que simultáneamente es A y no A, que puede ser B, que puede ser D. Es decir, por tanto la ciencia ha avanzado. En las universidades lamentablemente estamos haciendo ciencia de los años 50 en términos procedimentales, asumiendo técnicas estadísticas y cosas, pero que ojo con eso. Aquí les dejo todo el resumen estadístico, la síntesis del paradigma
positivista y del neopositivismo y del racionalismo crítico popperiano. Pero, como decía el señor Arturito por allí en el chat, ojo, cuidado con eso, eso no es la ciencia ya. Desde los años 60, con el nuevo renacimiento y el relativismo, es decir, la discusión sobre que el objetivo sea lo único que existe, ya tenemos un relativismo social, tenemos un relativismo, un relativismo histórico, un relativismo crítico, y hoy hablamos que nuestros filtros mentales nos permiten, en términos intersubjetivos, construir la realidad. Una de las técnicas que tenemos es la prospectiva estratégica, es decir, construimos futuros, porque esos futuros los imaginamos. Y eso, el imaginar futuros en conjunto, como plantea el construccionismo social, nos permite disminuir el riesgo y nos permite concretar, aumentar el probabilismo para que esos escenarios se cumplan. Es decir, tenemos mucho que hacer todavía en reconocimiento de esa modernidad tardía, de esa modernidad líquida que señala Bauman, de todos esos aportes de Giddens, de Bátimo, que nos abren otras puertas. Y otras puertas porque la sociología de la ciencia es una realidad, no es el escenario de hace 100 años donde se cuestionaba. Hoy no, hoy tiene cabida todo esto, ¿ok? Entonces, en función de esto, la ciencia positiva ha ayudado al desarrollo de así, bueno, tener lavadora, refrigeradora, todos esos productos de estos paradigmas, ¿no? Esto ha sido legitimado por los hacedores de la ciencia, ¿no? Pero hay que tener cuidado que no caer en lo instrumental objetivista, hay que razonar, hay que tener un barniz, al menos de filosofía, si usted se mete en estos campos. Esto todavía se le pasa a un estudiante de maestría, a un estudiante de pregrado, pero un estudiante de doctorado tiene que manejar estas cosas para que tenga criterio. Y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, no es que el doctorado es un cartón, es un diploma, no, es que usted tenga criterio para diferenciar los distintos enfoques epistémicos, ontológicos que existen, que usted reconozca que hay una arqueología del saber, como dice Michael Foucault. Es decir, ojo, es que usted tiene que ser además un ciudadano. Usted tiene que saber ejercer una vida activa, no una vida contemplativa, como lo distingue muy bien Hannah Arendt. Entonces, ¿para qué nos ha servido toda esta ciencia? Es una pregunta que les dejo allí. La ciencia positiva, la ciencia popperiana, nos condujo también a la Segunda Guerra Mundial. Y hoy la tenemos también con la guerra en Ucrania. Es decir, cuidado, y lo instrumental no es solamente un barnicito allí que no nos conduce a eso que la Constitución ecuatoriana llama el buen vivir.